Buen día. Vamos a ver el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, la sangre y los líquidos. Bien, ya hemos visto las características de la difusión de los gases en la presión. Vamos a ver cómo se mueven los gases a través de los gases. Los gases ya sabemos se mueven por difusión. Cuando hay mayor presión o menor presión. Entonces, el oxígeno avanza por difusión desde el alveolo hasta las células que están en los tejidos. Va de un lugar de mayor presión, que es el alveolo, hasta un lugar de menor presión, que es la célula del tejido. En cambio, el dióxido de carbono avanza desde los tejidos hacia el alveolo, también por difusión. Ver cómo el oxígeno, si este es el alveolo, esta es la cámara aérea, que es el alveolo, aquí está el capilar pulmonar, el alveolo y el capilar pulmonar, está la membrana respiratoria. En el alveolo, la presión parcial de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio. Es una presión alta. En el capilar, en cambio, ustedes pueden observar aquí está el extremo arterial del capilar pulmonar. El extremo arterial del capilar pulmonar está llegando en realidad la sangre venosa, la sangre que corre el oxígeno y el dióxido de carbono, que sale desde la arteria derecha, desde la arteria pulmonar y llega al pulmón. Aquí la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Ustedes observan, hay una gradiente de presión de 64 milímetros de mercurio. 104 menos 40 son 64 milímetros de mercurio. Eso favorece que el oxígeno realmente difunda en gran cantidad hacia el capilar. Entonces, este otro extremo del capilar podemos observar que el oxígeno se ha cargado, digamos, la hemoglobina está totalmente cargada y cuánto de presión parcial de oxígeno va a haber aquí, 104 milímetros de mercurio. Entonces, con esta presión parcial de oxígeno, la sangre venosa, digamos, del sistema pulmonar se va a ir hacia la vena pulmonar, luego a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo ya hacia las arterias sistémicas para hacer lugar a los tejidos donde va a ser utilizado. Bien, también pueden ver esta gráfica de aquí abajo que nos muestra que el eje de las 10 es la presión parcial de oxígeno y el eje de las X el tiempo por el que pasa la sangre a través del capilar, ¿no? ¿Con cuánto llega la sangre de presión parcial de oxígeno? Con 40 milímetros de mercurio al extremo arterial del capilar pulmonar. Y vean cómo al pasar por el capilar inmediatamente aumenta la presión parcial de oxígeno hasta llegar a 104, igualando la presión del alveolo. Y luego ya con esa presión se va hacia la circulación. Una cosa interesante es que ¿en cuánto tiempo va a cargar el glóbulo rojo, la hemoglobina, el oxígeno? En aproximadamente unos 0,8 segundos. Si el capilar mide unos 3 milímetros y la velocidad del flujo aquí es de 1 milímetro por segundo, entonces la sangre que pasa por el capilar tarda unos 3 segundos aproximadamente en pasar. Vean cómo en un tiempo tan pequeño el glóbulo rojo ya carga, en un tercio en realidad del tiempo que tarda en pasar el glóbulo rojo por el capilar ya está cargado el oxígeno. Es un
y da un margen de seguridad. Este es un margen de seguridad para que el glóbulo rojo realmente se vaya lleno de oxígeno hacia la circulación. Bien. Ahora, ¿qué ocurre en la circulación? Si bien es cierto que la sangre en el capilar arterial o en el capilar pulmonar se ha oxigenado a tal punto que ha cargado hasta 104 milímetros de mercurio, y con esa cantidad de oxígeno sale del capilar. Cuando llega a las venas pulmonares, en las venas pulmonares ocurre una situación. Las venas bronquiales, las venas que están viniendo del tejido pulmonar, estas son venas sistémicas, no son las venas que corresponden a la circulación pulmonar, sino son venas sistémicas. Las venas bronquiales llevan la sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, que sale del tejido pulmonar. ¿Dónde tributan? ¿Hacia dónde fluyen estas venas? Hacia la vena pulmonar. Las venas bronquiales que se encuentran en las venas pulmonares. Entonces, ¿qué sucede con la sangre rica en oxígeno de la vena pulmonar? Se mezcla con esta sangre que es pobre en oxígeno, rica en dióxido de carbono. Entonces, esa mezcla hace que disminuya la presión parcial de oxígeno en la vena pulmonar. ¿Y a cuánto va a disminuir? A 95 milímetros de mercurio. Con esa presión parcial, entonces, con 95 milímetros de mercurio, se va la sangre hacia la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y luego hacia la circulación. ¿Sí? Bien. ¿Cómo difunde el oxígeno a través de la circulación hacia los tejidos? Si el oxígeno sale con una presión parcial de 95 milímetros de mercurio de la ventrículo izquierdo a la arteria aórtica, una vez que sale de la arteria aórtica, pasa a las grandes arterias, a las medianas, a las arteriolas. ¿Y dónde va a llegar? A las metaarteriolas y a los capilares. ¿Por cuánto de presión parcial de oxígeno? Por 95 milímetros. Porque no hay intercambio de oxígeno, o no hay salida de oxígeno en todo el árbol arterial. ¿Dónde va a haber el intercambio? En el capilar. Entonces, si ustedes observan que en el extremo arterial del capilar sistémico tenemos una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. En el intersticio, este es el intersticio donde está pasando el capilar, aquí están las células, ¿verdad? Una célula de la célula. Entonces, en el intersticio, el líquido intersticial tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una gradiente de presión y ya sabemos el oxígeno se mueve por difusión. Hay una presión alta o una presión baja. Entonces, el oxígeno sale hacia el intersticio. Si ustedes restan 95 menos 40, hay una gradiente de 55 milímetros de mercurio. Bien. Una vez que el oxígeno está en el intersticio, entonces va a dirigirse ¿a dónde? Hacia la célula, que es su destino final. En la célula, la presión parcial de oxígeno es de 23 milímetros de mercurio. E incluso puede ser menor. Todo depende del metabolismo. En una célula con un metabolismo bajo va a ser de 23 milímetros de mercurio. Pero si el metabolismo se incrementa, hay un mayor consumo de oxígeno y aquí puede bajar hasta por lo menos 5 o incluso en algunas células en un metabolismo muy intenso, por ejemplo, en el músculo esquelético de un atleta que está en competición y que se está entregando al máximo, que podría bajar hasta 0. Eso quiere decir que el
bien el oxígeno entra a la célula ya es utilizado, no está dando vuelta, porque el metabolismo está haciendo intenso en ese músculo. Entonces puede bajar a cero. Aquí hay otra gradiente de presión de 40 a 23 o menos. Entonces el oxígeno se dirige al interior de la célula. Entonces, como ustedes pueden observar, el oxígeno va a pasar del alveolo al capilar pulmonar con una gradiente de presión de 104 y 40. Luego va a tener esta disminución en las venas pulmonares, va a salir ya del corazón con 95 milímetros de mercurio, va a llegar al capilar sistémico con 95 milímetros de mercurio, por difusión se va a dirigir hacia el intersticio donde hay 40 milímetros de mercurio, luego por difusión va a llegar a la célula donde está en 23 o menos milímetros. Bien. Entonces esa es la característica de la difusión de oxígeno. ¿Cuál es la velocidad o el efecto de la velocidad del flujo sanguíneo sobre la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial? Vean, si aumenta el flujo sanguíneo, va a aumentar la presión parcial del oxígeno del líquido intersticial, porque desde luego va a aumentar la cantidad de oxígeno que está llegando a las células. El flujo sanguíneo va a llevar más glóbulos rojos, más oxígeno hacia el capilar y más oxígeno va a difundir hacia el intersticio. Por otro lado, si aumenta el metabolismo de las células, va a haber menos oxígeno en el intersticio. ¿Por qué? Porque las células van a empezar a demandar más oxígeno desde el intersticio. Entonces, estos factores, flujo sanguíneo puede aumentar la presión parcial de oxígeno en el intersticio. Si aumenta el flujo, aumenta el oxígeno en el intersticio. Si aumenta el metabolismo, disminuye el oxígeno en el intersticio. ¿No? Bien, ahora, ¿qué va a pasar con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono se genera en las células a partir del metabolismo. Cuando sucede la fosforilación oxidativa, ¿cuáles son los productos del metabolismo de la fosforilación oxidativa? ATP, agua y dióxido de carbono. Entonces la célula es la que produce el dióxido de carbono. La presión parcial del dióxido de carbono en la célula es la más alta, de 46 milímetros de mercurio. Entonces es donde más dióxido de carbono hay en la célula. Pero este dióxido de carbono tiene que salir de la célula, porque es un producto de desecho, es como en nuestra casa, ¿no? Llevamos alimentos, preparamos los alimentos y nos generamos ¿qué? Residuos, basura. Eso no lo podemos almacenar en nuestra casa, tiene que salir, ¿verdad? Lo mismo ocurre en la célula. El dióxido de carbono tiene que salir, lo tenemos que eliminar del organismo. Entonces, de la célula sale hacia dónde? Hacia el intersticio. Como es un gas, también va a salir por difusión simple, ¿verdad? Desde la célula hacia el intersticio. En el intersticio tenemos una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Desde el intersticio va a ir hacia el capilar. ¿Y con cuánto de presión parcial de dióxido de carbono está llegando el capilar? Con 40 milímetros de mercurio desde el pulmón. Bien, entonces, si aquí tengo 45 y en el capilar tengo 40, hay una gradiente de presión igual. Entonces, va a salir el dióxido de carbono hacia el capilar, se van a igualar esas presiones y ya en el capilar, en el extremo venoso del capilar sistémico, la presión parcial de oxígeno va a ser, o de dióxido de carbono va a ser de 45 milímetros de mercurio. Hasta el alveolo. Una vez que